Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén haciendo sus tareas a tiempo. Hoy tenemos el tema de los números enteros, un tema bastante interesante en octavo grado. No se olviden chicos poner atención siempre en sus clases, estudiante que atiende, es un estudiante que va a aprender, entonces poner mucha atención en sus clases. Muy bien, entonces vamos a ver el tema en la pizarra. Bien, como siempre empezamos con ejemplos. Vamos a ver ejemplos de los números enteros. Aquí tenemos un caso, dice, Santiago realizó los siguientes movimientos en su cuenta bancaria, el lunes consignó $300, el martes retiró 120, el miércoles retiró $95 y el jueves consignó, es decir, depositó $80. Representa matemáticamente estos movimientos bancarios. Muy bien. El conjunto de los números enteros. En ocasiones no es suficiente el conjunto de los números naturales para representar matemáticamente situaciones de la vida cotidiana. Por esta razón, los matemáticos de la antigüedad consideraron necesario ampliar este conjunto y comenzar a utilizar los números negativos. Esta decisión dio origen al conjunto de los números enteros, el cual incluye los números negativos y los enteros positivos y el cero también. Los números enteros negativos van precedidos por el signo menos, como vemos aquí en el ejemplo, este conjunto y los números enteros positivos van precedidos por el signo más, como vemos acá en el otro ejemplo del conjunto. Así, los números enteros permiten diferenciar la manera en que se registran algunas situaciones como deudas y haberes, temperaturas sobre cero y temperaturas bajo cero, alturas sobre el nivel del mar y profundidades, entre otras. En el caso de los movimientos bancarios, se acostumbra a representar las consignaciones precedidas con el signo más y los retiros con el signo menos. Por lo tanto, los movimientos en la cuenta bancaria de Santiago se pueden representar como se muestra en la tabla 1. Aquí tenemos consignación, o sea, depósito sería el lunes 300 y el jueves 80, por eso está con más y los retiros sería el martes 120, está con menos porque obviamente sacó no y el miércoles menos 95, estos serían los números negativos. Bien, vamos a ver. Ten en cuenta que el 0 es el único número entero que no tiene signo, no es positivo ni tampoco es negativo. Los números enteros positivos coinciden con los números naturales, por eso es común que al escribir un número entero positivo se omita el signo más. El conjunto de los números enteros está formado por los enteros negativos y los enteros positivos y el número 0, como vemos aquí en el ejemplo en la gráfica. Vamos a ver el ejemplo 1. Al tomar el 0 grados centígrados como punto de referencia en una temperatura nula, se puede representar una temperatura de 13 grados centígrados bajo cero con el número entero negativo, es decir, menos 13 grados centígrados y una temperatura extrema de 38 grados centígrados como más 38 grados centígrados. Vamos a ver el ejemplo 2. Para expresar la fecha de ocurrencia de diferentes acontecimientos, se ha convenido tomar como referencia o punto cero, el año de nacimiento de Cristo. Por esta razón, las fechas anteriores al nacimiento de Cristo se escriben precedidas por el signo menos y las posteriores con el signo más. Por ejemplo, el suceso Euclides, geómetra griego, nació en el año 306 a.C. y murió en el año 283 a.C. Se puede expresar así: Euclides, geómetra griego, nació en el año menos 306 y murió en el año menos 283. Bien, vamos a ver el ejemplo número 3. En la tabla 2 y 3 se registró la altura y profundidad, respectivamente, de algunos lugares del mundo. En ambos casos se emplearon números enteros. Aquí tenemos los picos más altos del mundo. Por ejemplo, el Dhaulagiri, Nepal. Esto es en Nepal, la altura es de 8.167 metros. Como esa altura está marcado con el signo más. Acá tenemos la montaña del Manaslu, en Nepal, también está más 8.156 metros.
Esto quiere decir que es altura. Acá tenemos en Nanga Parbat, en Pakistán, más 8125, también significa altura, porque está más. Y acá tenemos también en Annapurna, en Nepal, también más 8091 metros. Quiere decir que es altura. Vamos a ver acá algunos lugares profundos del mundo. El Pozo del Kola en Rusia, menos 13 kilómetros. Quiere decir que tiene 13 kilómetros de profundidad. Igual como lo que tenemos acá en la perforación submarina de Nueva Zelanda, menos 2 kilómetros quiere decir 2 kilómetros de profundidad. La mina del Cañón de Vigan en Estados Unidos, menos 1.2 kilómetros de profundidad, y la cueva de Ortoglávica en Eslovenia, menos 603 metros, es decir, quiere decir que tiene 603 metros de profundidad. Vamos a ver acá lo opuesto de un número entero. Cada elemento del conjunto de los enteros positivos tiene un opuesto en el conjunto de los enteros negativos, y viceversa. El opuesto de un número entero simboliza como menos a, es decir, negativo. Ejemplo 4, vamos a ver. Se cumple que el menos 3, es decir, un número negativo, el opuesto vendría a ser un número positivo, es decir, más 3. En cambio, acá más 10, es decir, un número positivo, el opuesto viene a ser un número negativo, es decir, menos 10 igual sucede acá, miren. Tenemos más 8, el opuesto sería menos 8. Aquí tenemos menos 6, el opuesto sería más 6. Vamos con el ejemplo 5. Dice las expresiones menos entre paréntesis, menos 9 y menos abrimos corchete, menos paréntesis, menos 7 son respectivamente equivalentes a más 9. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos la ley de los signos. Por ejemplo, aquí sería menos por menos da más y por eso sería acá más 9 y acá sería menos 7 porque el opuesto es menos 9. Porque aquí tenemos menos por menos da más y más por menos da menos, por eso sería menos 7. Números enteros en la recta numérica, vamos a ver. Los números enteros se pueden representar en la recta numérica como sigue. Número 1, sobre una recta horizontal se marca un punto que representa el 0. En el número 2 dice se fija la distancia del 0 al 1, esta medida se toma como unidad y se traslada a la derecha y a la izquierda del 0 tantas veces como sea necesario. Vamos a ver, en la figura 1, aquí tenemos por ejemplo la recta horizontal. Aquí tenemos marcado el 0 y acá también. Asimismo, de este lado tenemos los negativos y del lado derecho tendríamos los números positivos. Habíamos dicho que cuando es positivo no se marca el número más, bueno, se lo puede marcar pero no necesariamente, si es que está sin ningún signo significa que es positivo, pero cuando es negativo sí tenemos que marcarlo para dar a entender que es el número negativo. Bien, dice, ten en cuenta que el 0 tardó mucho tiempo en utilizarse, en la mayoría de los sistemas numéricos antiguos no existía este número. Se cree que fueron los hindúes los que lo utilizaron por primera vez hacia el año 650 después de Cristo. Aquí tenemos el ejemplo número 6. En la recta de la figura 3 se marcaron los números enteros 8, menos 4, menos 9, tenemos 5 y menos 1 y el 0, observa. Aquí tenemos el 8 por ejemplo, es positivo, lo tenemos aquí marcado. Tenemos acá el menos 4, aquí está menos 4 marcado, menos 9, aquí tenemos el menos 9, aquí tenemos 5 positivo, sería aquí, y acá tenemos el menos 1 que sería aquí. Sí. Vamos a ver el ejemplo 7. En la figura 4 se ubicaron los números enteros comprendidos entre menos 7 y 5, vamos a ver, menos 7 sería aquí, el menos 7 y 5 sería positivo, que está acá. Vamos a ver, en el ejemplo 8, tenemos en la representación de la recta numérica se observa que dos números enteros opuestos están a la misma distancia de 0, pero en lados contrarios. Por ejemplo, en la figura 5, se representan los números opuestos menos 4 y 4. Vamos a ver, aquí tenemos el 4 al menos 4 y acá el número positivo 4,
Bien, entonces habíamos dicho que todo número positivo tiene su opuesto en el negativo, y todo negativo tiene su opuesto en el positivo. Se observa que la distancia entre -4 y 0 es la misma que entre 0 y 4, son 4 unidades en ambos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, dice, comunicación, escribe un número entero que exprese la cantidad mencionada en cada caso. Por ejemplo, la cima de la montaña está a 568 metros de altura, ¿cómo pondríamos esto? Tendríamos que ponerlo como es altura, tendríamos que ponerlo positivo, más 568. Acá en el literal B dice Pitágoras nació en el siglo VI a.C. Recordemos que tomamos como referencia el nacimiento de Cristo, el año 0, para designar los números positivos y negativos. Vamos a ver, como dice que nació en el siglo VI a.C., entonces sería menos 600 años. Vamos al literal C, dice el submarino está a 120 metros de profundidad. Como es profundidad, sería menos 120. L a temperatura de la ciudad es de 5 grados centígrados bajo cero. Como es bajo cero, también sería menos 5. Acá Pablo consignó, es decir, depositó $500 en su cuenta de ahorros, entonces sería más 500. Sofía debe 350 al banco, como debe 350, es una deuda, entonces le ponemos menos 350. Aquí vamos a ver, dice, explica el significado de los números enteros utilizados en las siguientes expresiones. Vamos a ver el literal A, la temperatura mínima registrada hoy fue de menos 3 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Significa que la temperatura está a 3 grados bajo cero. En el literal B dice el buzo se encuentra a menos 50 metros, es decir, es profundidad. Entonces el buzo está a 50 metros de profundidad. Literal C nos dice, el alpinista está a más 600 metros. Entonces esto es altura. El alpinista está a 600 metros de altura. Literal D nos dice, el ascensor quedó detenido en el piso -2. ¿Qué quiere decir eso? Que el ascensor quedó en el segundo piso subterráneo. Literal E dice, la Edad Media comenzó aproximadamente hacia el año más 476. Esto quiere decir después de Cristo, entonces es el año 476 después de Cristo. El literal F nos dice, el estado de cuenta es de $700, como es un estado de cuenta, entonces lo ponemos más 700. Bien chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Recuerda siempre poner mucha atención en las clases a tus profesores y hacer a tiempo tus tareas.